Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 124 de nuestra segunda temporada contamos una vez más con Edgar Pacheco, de Eso No Dijo Kant, que estará haciendo un análisis y una distinción entre lo que él llama alta iglesia y la baja iglesia. Caen en prácticas vacías o superficiales por falta de profundidad doctrinal, mientras que la alta iglesia puede estar demasiado cargada de ritualismo. Por eso abogará por un equilibrio, una fe con convicciones sólidas, una devoción viva y una doctrina bien fundamentada. Recuperemos el pentecostalismo auténtico. Y bienvenido una vez más a Radio Pax. Y hoy vamos a hablar de la High Church y de la Low Church, que aunque están anclados mucho más al contexto de la iglesia anglicana, que la iglesia anglicana se pudrió, escogió una arzobispa, a una mujer pro-choice, ¿no?, que está a favor del aborto. Ese fue el acabose, fue el último clavo al ataúd de la iglesia anglicana. No sé si ustedes se acuerdan que aquí tuvimos a un obispo anglicano de GAFCON, es decir, el ala moderada, el ala conservadora de lo que quedó de la iglesia anglicana, ¿no? Es algo similar a lo que sucedió en la iglesia metodista de Estados Unidos. Surgió la iglesia metodista global de lo que llegó a ser la iglesia metodista, porque también se abrieron a la homosexualidad. Terrible, es terrible, ¿no?, lo que está sucediendo en el mundo. No es como que esté sucediendo solamente en las iglesias históricas del protestantismo, está sucediendo en el catolicismo romano. Y creo que los últimos que han quedado son los ortodoxos. Y sin duda eso va a hacer que mucha gente se sienta atraída por la ortodoxia, debido a que se han mantenido con una línea ortodoxa moral que no ha cambiado. Lo voy a entender perfectamente si alguien dice, ay, la ortodoxia no cambia. Lo que pasa es que la ortodoxia no ha estado en el debate de Occidente. Acuérdense ustedes que la ortodoxia está totalmente ajena a lo que es la modernidad, la ilustración, los grandes debates que se gestaron en Occidente, los grandes principios que establecieron justamente el pináculo de Occidente. La ortodoxia está ajena a todo eso. Entonces no es que ellos tengan una mejor moral, una mejor visión, es que no tienen visión. Los que para mí representan realmente el fuerte de batalla son todas esas iglesias pentecostales, bautistas, metodistas, todo ese remanente que queda, que sigue haciendo frente aquí, en todo el desastre, ¿no?, siendo sal y luz como la Biblia manda. La foto que ustedes están viendo aquí es la foto de Azusa Street. Este fue el local que rentaron todos aquellos que vieron el avivamiento de Azusa Street del mundo pentecostal. Y ciertamente desde que nació el pentecostalismo en Azusa Street formalmente, ¿no?, porque el pentecostalismo viene arrastrándose desde Topeka, Kansas, en el seminario de Charles Parham, que hay que ser muy honestos, Charles Parham llegó a Azusa Street cuando escuchó lo que se estaba viviendo ahí. Él, como un teólogo, porque lo era, llega a Azusa Street y lo que ve para él en sus memorias es un desastre. Y se los tengo que decir así porque así lo dice Charles Parham. Para él lo que vio fue un desastre, o sea, gente que según él estaba endemoniada, gente que parecía un ritual de brujería y cosas así. Entonces lo que hace Charles Parham, se va a unas cuadras y abre su propio local. Es la envidia cochina. Esto que luego se llama, no sé, cuando yo era pastor, se le llamaba esto, no sé si todavía se le llama así, el famoso celo ministerial. Ni es ministerial, ni tampoco es algo de lo cual uno tiene que estar sintiéndose orgulloso. El celo es un fruto de la carne. Terrible, destruye muchísimo. Por celos y envidias, dice Clemente Romano en sus cartas, mataron a Pedro y Pablo. El celo y la envidia siempre es un cáncer que carcome el alma, te va destruyendo poco a poco. Como dice Santiago en su carta, ¿no? Pedís y no recibís porque pedís mal, porque siempre estás deseando lo del otro, siempre estás pensando en tu carnalidad, siempre estás pensando en ti mismo, ¿no? Entonces es terrible lo que hacen los celos, terrible lo que hacen las envidias. Pero bueno, se podría decir que Charles Parham se llenó de envidia y allá a unas cuadras fue y abrió su propio local donde estuvo tratando de liderar un avivamiento él un poco más sano, ¿no? La realidad es que de aquí, de Azusa Street, van a ser lo que formalmente se conocen primeramente como las Asambleas de Dios en el siglo XX, lo que es ya la institucionalización del pentecostalismo. Pero el pentecostalismo no es un bloque monolítico, es decir, el pentecostalismo es muy amplio. Tienes a los pentecostales bautistas, pentecostales luteranos, pentecostales metodistas, pentecostales de todo tipo y de todos sabores, gracias también a que se fue metiendo los estratos económicos y llegó a las iglesias históricas luteranas, presbiterianas, etcétera, etcétera. Lo que se conoció como la segunda ola del pentecostalismo o el llamado movimiento carismático. Ahí es donde también la Iglesia Católica entra con todas las de la ley para tratar de frenar el pentecostalismo y surge la RCC, la Renovación Carismática Católica. En Azusa Street, este personaje que salía con una caja llamado William G. Seymour, este personaje pues no era un teólogo, no era un gran orador, simplemente fue el hombre que Dios utilizó para llevar a cabo ese movimiento, ¿no? Muchas veces estos tíos se quedaban sentados esperando que algo sucediera y efectivamente no fallaba, siempre sucedía.
Fueron periodistas, fueron personas a ver qué estaba pasando y de ahí es una reverberación impresionante, impresionante respecto a lo que fue el pentecostalismo. Y el pentecostalismo ha sido bellísimo, eso nadie lo puede negar. Le ha dado muchísimo fruto a la iglesia, ha traído muchísimo fruto porque emula, y seamos sinceros, el pentecostalismo emula con mucha realidad lo que fue el cristianismo primitivo, es decir, esa sencillez, esa participación comunitaria, esos elementos espontáneos. Porque cuando tú investigas, por ejemplo, y es por eso que yo veo a la Iglesia Católica Romana, yo veo a la Iglesia Ortodoxa, yo veo a la Iglesia Anglicana y veo al pentecostalismo y digo, yo entiendo al pentecostalismo. Porque ciertamente cuando tú investigas la vida de la Iglesia primitiva, la Iglesia cristiana primitiva de los primeros siglos se caracterizaba justamente por una oración muy simple, muy participativa. Y generalmente se hacía en casas, los que se llamaban los domo ecclesia. Domo ecclesia. O sea, las grandes catedrales, los grandes lugares de congregación surgen después del siglo III con el Edicto de Milán, cuando la iglesia se siente con la libertad ya no ser perseguida y reciben el apoyo del gobierno, ¿no? Del Estado, del rey, de la corona. En el cristianismo primitivo, a ver, tú lees Primera de Corintios, Segunda de Corintios y te vas a encontrar con un culto carismático. Eso vas a encontrar en la primera iglesia. En Primera de Corintios tú encuentras un culto carismático donde cualquier creyente puede contribuir con sus dones, con sus talentos, con himnos, con enseñanzas, con revelaciones durante la reunión. Uno de los documentos más antiguos, que es la Didache, se habla justamente del ministerio de los profetas, del ministerio de los apóstoles itinerantes que visitaban a las iglesias y eran cultos carismáticos. Un ambiente bastante flexible, un ambiente bastante informal, guiado por el Espíritu Santo, que consistía básicamente en una liturgia que era leer el escrito paulino, leer el Evangelio, tener revelación, tener himnos, tener cantos, tener salmos, y compartían la mesa con los que eran las llamadas famosas ágapes, ¿no? Y ahí no existe todavía una casta sacerdotal, arzobispos, cardenales. Es más, obispo y presbítero están en el mismo nivel. No hay todavía esa distinción. Se utilizan los títulos de forma indistinta. No hay obispo universal, esa es una locura. Y eso va a surgir más después del siglo IV en adelante. La iglesia primitiva es muy parecida a lo que era el pentecostalismo. Le escuché una vez a Barragán decir esto y me dejó pensando mucho. Se lo escuché decir cuando él afirmaba que el culto primitivo, el culto de la iglesia primitiva era muy parecido a lo que era el pentecostalismo. Cuando lo escuché a Barragán me pareció como que exageraba la primera vez. Después me puse a investigar y dije, es verdad. Los elementos del pentecostalismo, tal como se vivían, por ejemplo, en Azusa Street en los primeros años del pentecostalismo, son muy parecidos a como era el culto en la iglesia primitiva. Es decir, tenemos un culto flexible, tenemos un culto espontáneo, tenemos un culto comunitario, tenemos un culto participativo, tenemos un culto carismático y tenemos un culto bastante parco, es decir, una liturgia bastante parca y sobre todo llevado a cabo en lugares pues, que no están relacionados con esas grandes catedrales, con esos grandes templos. Es verdad, el pentecostalismo es lo más cercano que hay a los cultos primitivos de la iglesia del primer siglo, es más, segundo siglo todavía. Incluso tercer siglo. Y no existe una casta sacerdotal separada todavía como mediadora exclusiva, ¿no? Eso se va a ir gestando poco a poco, como lo dice Cipriano de Valera en su libro sobre la misa, se va a ir gestando, y lo que vas a encontrar es que todos los fieles comparten la fe, comparten la experiencia activamente y ejercitan, que esto lo recupera el Reforma Protestante, un sacerdocio comunitario. Es que es bellísimo. Hacer al pentecostalismo grande es entender realmente lo que el pentecostalismo evoca, no solamente es hablar lenguas. Todo lo que el pentecostalismo evoca es bellísimo. Y ese culto temprano, naciente del primer siglo, que se renueva en el siglo XX con el pentecostalismo abierto, carismático, pues obviamente, gente, contrasta brutalmente con las liturgias rígidas que van a surgir posteriormente en el siglo IV. Porque ya en el siglo IV empieza la casta sacerdotal, surge la estructuración de la pentarquía, surgen los obispos principales, surgen las diócesis, los arzobispos, los cardenales, surge la casta, la pirámide de poder, y entonces el laico va siendo relegado hasta abajo de la pirámide. Y entonces está en contraposición con lo que es ciertamente el pentecostalismo. Pero aquí, cuando yo estoy, por ejemplo, enseñando acerca de la Reforma Protestante, a muchas personas les parece, no sé, a muchas personas les parece como ajeno el luteranismo, el anglicanismo, incluso el presbiterianismo, les parece como un tanto ajeno al etos en el que ellos crecieron en el mundo evangélico. Por ejemplo, cuando yo era pentecostal, yo salí del catolicismo romano. Cuando yo llego a la iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios, yo lo he dicho en otras ocasiones, yo me encuentro con un culto, una búsqueda de la exultación constante, es un culto con mucha algarabía, es un culto con mucha alegría,
Se podría decir que se puede hacer hasta una lectura social, ¿no? Es un culto donde las personas se demuestran cariño. Es un culto donde la gente tiende a ser muy abierta, muy expresiva. Obviamente es un culto que está fraguado en un ethos netamente extrovertido. Es decir, un introvertido en un culto pentecostal se sentiría un tanto incómodo, porque ciertamente son cultos muy extrovertidos. Es decir, se propicia mucho las emociones. El aplauso, ¿no? El levantar las manos, el gritar, gloria a Dios, aleluya, amén, ¿no? No sé si todavía sea así en algunas iglesias pentecostales. En mi iglesia, yo me congregué en una iglesia ultra conservadora, ni siquiera podemos aplaudir. Pero en el culto pentecostal es así. Lo he hecho en otras ocasiones, ¿no? Tú vas a una iglesia pentecostal, el predicador está predicando, y si la gente asiente a lo que él está diciendo, no va a faltar quien diga amén, gloria a Dios, o un aplauso. O se siente no sé si eso se ha ido perdiendo, pero se siente como que una cierta libertad y espontaneidad. En la alabanza es igual. O sea, los ministros de alabanza dentro de los cultos pentecostales carismáticos propician justamente todo esto, o están ahí para dirigir todo esto, que tú levantes las manos, que aplaudas, que salgas de tu banca, que saludes, que brinques. Los ministros pentecostales entonces tienen que tener ciertas características extrovertidas. Imagínate un introvertido en la iglesia pentecostal dirigiendo el culto, pues se duerme la gente, ¿no? Sí, tiene que haber son extrovertidos. Los pentecostales son extrovertidos. O sea, siempre tienen una energía muy fuerte. La iglesia pentecostal fue metiéndose a las capas también del estatus regional medio alto actualmente. Y ha ido cambiando un poco el ethos, la liturgia religiosa dentro del mundo pentecostal, ¿no? Sobre todo con el worship. Pero el pentecostalismo siempre ha tenido como estos elementos, ¿no? Estos elementos reales. Ahora, yo he sentido, por lo menos en la última década que a mí me tocó vivir el pentecostalismo, como que eso de tiempo en tiempo se empezó ya a fingir. Sobre todo en el asunto de la alabanza, se intentaba como forzar a las personas a hacer algo que ya no era espontáneo. Hay una gran diferencia, bueno, les voy a decir una cosa. Hay una gran diferencia cuando tú estás en un culto y realmente estás participando de forma personal y comunitaria de lo que está sucediendo ahí. Y otra cosa es cuando ya te fuerzan a hacerlo, ¿no? Yo he contado, por ejemplo, que estuve en un culto, una iglesia pentecostal, donde estaba nunca me acordé cuál era el mentado himno, estaban hablando, un himno que habla del Cordero. Yo de verdad estaba impactado con lo que está sucediendo ahí. Yo levanté mis manos y empecé a llorar. Participas de algo que está sucediendo de forma espontánea. Siento como que muchas veces ya las iglesias neopentecostales carismáticas ya fuerzan eso, con luces o con pantallas, que no estoy en contra de eso, pero como que se ha perdido la espontaneidad de esos elementos. Esos elementos son importantes. Cuando yo era pentecostal, si tú me hubieras dicho, la iglesia luterana, esos tíos son católicos romanos. La iglesia anglicana, porque estos tíos son católicos romanos, porque ciertamente hay una brecha bastante amplia entre lo que es la forma en que el pentecostalismo se relaciona con las demás iglesias, que se ha venido fraguando justamente por el denominacionalismo, ¿no? Gracias a Dios eso se está acabando. ¿A qué voy con esto? Que ciertamente el ethos, la liturgia, la forma de vida, la espiritualidad, la experiencia del pentecostalismo choca de frente con la sacramentología, con las líneas rígidas, con la alta liturgia de lo que vienen siendo las iglesias sacramentales, anglicanas, luteranas, incluso presbiterianos, que son parcos, pero que son muy serios, muy recatados, ¿no? Creo que los presbiterianos todavía mantienen en algún sentido la salmodia exclusiva, ¿no? Y por eso surgieron en el siglo XVII, en el siglo XVIII, los famosos movimientos de revitalización espiritual. Y surgen justamente dentro de los movimientos históricos de la Reforma. Por ejemplo, luteranismo, reformados y anglicanos son tres movimientos que comparten, si bien no comparten toda la doctrina, comparten mucho de las líneas litúrgicas. Son grupos o son iglesias de líneas rígidas, son grupos de líneas estructuradas. Va a haber poco espacio para la espontaneidad, va a haber poco espacio para la participación comunitaria, en ese sentido espontáneo, y por ejemplo los anglicanos incluso iban a oponer a la evangelización en las calles, ¿no? Por los decretos del rey. Los reformados y los luteranos no salieron a evangelizar. Creo que una de las pocas misiones que hubo aquí, de ellos, de los luteranos, en el siglo XVII, si no estoy mal, XVI-XVII, fue en Brasil y fracasó, y después de ahí no salieron de Europa. Los misioneros que salieron y llegaron a Estados Unidos, que venían de la iglesia anglicana, pues ya no venían con todo el ethos de lo que representaban las iglesias históricas. Por eso dentro del luteranismo se va a desprender rápido un movimiento que se conoce como el movimiento pietista. ¿Han escuchado hablar de él?
el movimiento pietista. Y eso es, a ver, eso es importante saberlo porque gran parte del etos pentecostal y de lo que nosotros somos viene fraguado de todos estos tíos. De los luteranos a los movimientos pietistas, los movimientos moravos. Wesley se encuentra con unos moravos que lo van a evangelizar. Wesley queda impactado de la fe de los moravos. Los moravos son seguidores del pensamiento de Lutero. Los pietistas son estos personajes que van a decir, no estoy de acuerdo con esa estructura tan rígida. De los reformados surgen los movimientos puritanos, también de los anglicanos, porque los anglicanos y los reformados comparten en cierto sentido también parte de los elementos del calvinismo. Pero también de los anglicanos surgen los movimientos metodistas, de ahí los de santidad. ¿Y qué pasa con todos estos movimientos? Pues cosas bellísimas, porque estos movimientos tenían algo en común. Fueron críticos del dogmatismo excesivo, del énfasis en la institución eclesiástica sin una vivencia interior. La oración personal, la vida compartida, que eran, no sé, como sobajadas, ¿no? Como aplastadas, como se le daba mucha más preeminencia a la sacramentología de todos estos elementos. Y en la iglesia anglicana se conoció esto como el debate de la alta iglesia y la baja iglesia. Y cuando este debate llegó a Estados Unidos se conoció en el contexto de la renovación americana y de los grandes avivamientos como el debate de las viejas luces y las nuevas luces. Alta iglesia, baja iglesia, viejas luces, nuevas luces. Por eso los pentecostales ven a un luterano y como que dicen, pero qué rayos. Aunque gracias a Dios eso se está rompiendo, yo entiendo, porque eso ya se dio en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. Alta iglesia, baja iglesia, high church, low church, viejas luces, nuevas luces, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto? Pues el enfoque en la liturgia, la vida espiritual, todo. La alta iglesia tenía un enfoque litúrgico y teológico muy particular. A ver, aquí hay gente en el chat muy probablemente que le va a gustar esto, ¿no? Va a decir, a mí me gusta esto, sin duda, y por eso es la riqueza del protestantismo. La alta iglesia, que lo estoy utilizando en términos generales, los partidarios de la alta iglesia tendían a enfatizar mucho más la continuidad con la tradición católica histórica. Recuerde usted que los luteranos ellos creen que son católicos y que son la continuación de la catolicidad. Aparte de todo mundo, ellos son católicos. Nosotros recuperamos la catolicidad, pero ellos recuperan todavía la sacramentalidad y la liturgia. El Rebe es luterano, el Rebe celebra misas, por si tú no lo sabías. El Rebe celebra misas como luterano, ¿no? Ellos valoraban mucho más la liturgia formal, los sacramentos, la indumentaria, especialmente la Eucaristía. Por eso en la iglesia anglicana y en la iglesia luterana, el culto fragua en torno a la Eucaristía. No es un culto como el de nosotros, que celebramos la Eucaristía una vez al mes, una vez cada 15 días. No, acá fragua cada domingo la Eucaristía, ¿no? El culto fragua en torno a la Eucaristía. Y para ellos es todavía importante el asuntito de la sucesión apostólica de los obispos. Luterano va a reclamar sucesión apostólica, los anglicanos van a reclamar sucesión apostólica, les importa mucho esa vaina. Y este grupo se va a inclinar mucho más hacia una visión más sacramental, más ceremonial de la fe, del incienso, de la misa, la Eucaristía, del rito, de la pompa, del vitral, de la catedral, de todos estos elementos visuales, de estéticos, lo luminoso aplicado al campo de la estética, de todos estos elementos que para nosotros en nuestros changarritos pues a veces son como que no existen, ¿no? A estos grupos se les conoció o se les conoce hasta el día de hoy como anglo-católicos, ¿no? Sobre todo porque están asociados a la iglesia anglicana, pero también los luteranos mantienen mucho de esto, los anglo-católicos. Es decir, parece que son católicos, pues es que son católicos protestantes, ¿sí? Pertenecen a la reforma que se hizo a la iglesia católica. Mientras que la baja iglesia, miren a ese chivo que está parado ahí arriba de una silla, pues también propiamente costalismo, papá. Ese tío está en una casa, no está en una catedral. Y está parado arriba de una silla aventando tremendos factos brutales, ¿no? Tremendo fuego del Holy Ghost ahí, con su retórica incendiaria. Y este era el enfoque de la baja iglesia, que yo creo que, por ejemplo, John Wesley, que es considerado el padre del evangelicalismo moderno, John Wesley sentó un equilibrio entre las dos cosas, porque John Wesley salió a las calles y a hacer todo el asunto que hacía junto con George Whitefield, muy asociado a la baja iglesia, pero mantuvo también los elementos de la alta iglesia. Por eso en la iglesia metodista tienes los dos, ¿no? El equilibrio de los dos. Pero los partidarios de la baja iglesia enfatizaban una oración mucho más simple, menos ceremonial, un enfoque más protestante en la predicación y en la lectura de las escrituras. Ellos eran mucho más escépticos en las prácticas y consideraban demasiado cercanas al catolicismo. El uso excesivo de rituales, los ornamentos, los altares elaborados. Ellos decían, rompamos con eso y vayamos a las calles, papá. Por eso los grandes movimientos evangelísticos surgen en las calles.
George Whitefield, que es conocido como uno de los grandes predicadores de las calles, que dicen que su voz se podía escuchar a kilómetros, jaló a John Wesley, al hermano Charles Wesley, y se fueron a las calles. A los primeros que llegan son los mineros de Cornwallis. Esos tíos que estaban abandonados, no por la sacramentalidad, por la grande iglesia. Estos tíos van y predican el evangelio, ¿y qué pasa? Estalla un avivamiento. Lo mismo pasa con Charles Finney. Lo mismo pasa con Jonathan Edwards. Lo mismo va a pasar con Evans. Estos tíos vuelven otra vez a hacer los elementos rudimentarios. Es como si Dios dijera, a mí me gusta eso. Apoyemos eso. Apoyemos regresar a las bases, a lo sencillo, a lo parco, a los elementos más básicos. Respondamos nuevamente a la gente como Jesucristo le respondió a aquella mujer en el pozo de Jacob. ¿Dónde debemos adorar? Ni en este monte, ni en aquel, ni en Jericim, ni en Jerusalén. Ya viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Dejemos que la gente sea libre en su adoración a Dios, se acerque al trono de Dios por la sangre del Cordero. Volvamos a los elementos rudimentarios de esa fe que se fragua desde el corazón, entendiendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Vivamos nuestra fe sin las cadenas sacerdotales, sin las cadenas raciales, sin las cadenas litúrgicas. Aproximámonos delante del trono de Dios limpio de manos, puros de corazón, que es lo que el Señor quiere. Ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio santo, que es lo que el Señor quiere. Y yo creo que cuando la iglesia retorne nuevamente a eso, es como que el Señor dice, bravo, bravo. Y se rompe aquella maldición que dijo el profeta Amós, estoy harto de tus salmerios, estoy harto de tus cantos, estoy harto de tus arcillos. Y retornar nuevamente a los elementos sencillos, ¿no? Yo te voy a decir por qué estas cosas siempre han impactado bastante, ¿no? Estos son los enfoques de la baja iglesia. No estoy diciendo que estoy en contra de la liturgia ni nada de esas cosas, ¿no? Porque todo me sacan de contexto. Estoy diciendo que parece ser que hay un patrón persistente. Es decir, desde los puritanos, desde los pietistas, desde los pentecostales, desde los cuaqueros, desde los moravos, de los metodistas, todos hacen exactamente lo mismo. Vuelven a los elementos, aletos rudimentarios de los primeros siglos y vuelve a explotar un avivamiento. Estos tipos decían que había un ritualismo muerto, ¿no? O sea, los adherentes a los movimientos de la Low Church creían que el exceso de ritualismo terminaba ahogando la experiencia espiritual. Entonces fíjense cómo la experiencia va a empezar como a catapultar, ¿no? Va a empezar a elevarse. Por eso Wesley la va a incorporar junto con Odler, la va a incorporar al quehacer teológico, la experiencia. Hay un exceso de ritualismo, hay un exceso de cosas que se amontonan, que están ahogando la experiencia de la vida espiritual de la iglesia, como se encuentra en las Escrituras. Cuando tú lees el libro de los Hechos, que le sucedió justamente a los muchachitos que estaban en el seminario de Topeka, Kansas, van a leer la Biblia y dicen, pero es que yo no encuentro nada de eso, yo encuentro una iglesia que está viva, que están orando y de repente el lugar tiembla, que están experimentando la vida del Espíritu Santo como una persona más que está en sus cultos, como en Hechos capítulo 13, donde el Espíritu Santo habla y dice, apartadme de Bernabé y a Saulo, mientras hay un culto carismático con profetas, con pastores, con todos orando y ayunando. Entonces, cuando la gente vuelve al libro de los Hechos y dice, oye, pero es que yo quiero ese tipo de vida, sucedió también lo que sucedió en Topeka, Kansas, con los discípulos de Charles Parham. Está otro avivamiento. Esta gente siempre hace la misma lectura, ¿no? Hay como un ritualismo extremo que está ahogando la experiencia espiritual y la vida de la iglesia como se encuentra en las Escrituras. Entonces, Heinrich Müller, por ejemplo, afirmaba que la pila bautismal, el púlpito y el confesionario, junto con el altar, eran 4 ídolos mudos de la iglesia luterana. Y él era luterano. O sea, él como luterano decía, es que estas cosas como que toman demasiado el control de la vida espiritual. Y empezó, por supuesto, la crítica de Spener, que va a ser uno de los grandes líderes del pietismo luterano, teólogo alemán, considerado el fundador del pietismo, y él afirmaba que solo un avivamiento podía lograr que el catolicismo romano se viniera abajo. Escucha lo que está diciendo acá Spener, porque esto es importante. No hay una cosa al que le haya temido más el catolicismo que al pentecostalismo, lo dicen los documentos de Río de Janeiro del 45, donde Juan Pablo II les llama secta. Llama secta a los pentecostales y dice, no hay forma de desarmarlos. Podemos tener diálogo con los luteranos, podemos tener diálogo con los anglicanos, podemos firmar documentos, pero con los pentecostales no podemos. Y allá están los obispos de Brasil diciéndole, Papa, ayúdenos, Juan Pablo II, ayúdenos, porque estos tíos se están robando a las ovejas. No hay forma de contenerlos. Exactamente, es lo mismo que decía Spener. Spener decía, la única forma de detener a los jesuitas, la única forma de detener el catolicismo romano es un avivamiento. Y Spener, como buen pietista, dijo, y estamos ahogados en el ritualismo sacramental de nuestras iglesias, que heredamos de esa iglesia papista. Entonces saquémonos todos esos lastres, esos paños viejos, y retornemos nuevamente a los elementos que nos hicieron grandes. Eso es lo que decía Spener, ¿no? Si queremos hacer que los jesuitas mengüen y caigan, tenemos que tener un avivamiento. Y entonces él estableció los métodos, los 6 métodos de la experiencia. El primero de los métodos de Spener, de los pietistas, era iglesia en la iglesia. Iglesia en la iglesia.
¿Y qué era esto? Lo que tú conoces hoy como las famosas células. Miren, yo les voy a decir algo. La última iglesia que pastoreé fue una iglesia donde yo pastoreé 180 jóvenes. O sea, mis últimos 2 pastorados fueron con jóvenes. Pastoreé 180 jóvenes en una de las iglesias más grandes del norte de México, metodista. Y después fui ordenado presbítero itinerante de la iglesia metodista libre y pastoreé cerca de 60 jóvenes, 70 jóvenes. Yo pastoreé 180 jóvenes en la iglesia dentro de los límites de lo que la propia liturgia de la iglesia me permitía, pero después yo convoqué una célula. Empecé una célula con 5 jóvenes. Bueno, estos jóvenes quieren crecer más, quieren aprender más, vamos a abrir una célula. Y me los llevé a mi casa. Es impresionante la informalidad que se da en las casas. Impresionante. Tú abres una célula en la casa y dejas que la informalidad y la espontaneidad imperen ahí y vas a tener un despertar. Llegaban a mi casa, se sentaban como si fuera su propia casa en los sillones, bromeaban, convivían y yo empecé a notar algo. Los lazos empezaron a estrechar. Había una comunión riquísima que no era forzada, como cuando dice, saluda al hermano que tienes enseguida, y vas y lo saludas, pero ni lo conoces. Acá era todo lo contrario, es decir, estos tíos ya sabían que los jueves a las 7 de la tarde mi casa estaba abierta. Llegaban a la casa como si fuera Juan por su casa, no abrían el refri, se sentían cómodos en una espontaneidad y libertad que no encontraban justamente en las líneas de la iglesia. Llegaban, se sentaban en los sillones, empezaban a platicar del trabajo, en lo que iniciaba la célula, empezaban a platicar, empezaban a hablar, y sin darnos cuenta ya había un culto ahí. Porque compartían cosas, tenían comunión. Y tú lees Hechos capítulo 2 y encuentras exactamente lo mismo. Encuentras que estas personas tienen comunión en todas las cosas, son unánimes, sienten lo mismo, se aman, se protegen porque estrecharon los lazos, que es lo que justamente el Espíritu Santo propicia. Por eso las famosas cenas ágapes fueron toda una revolución en el tiempo de Roma, porque esos tíos borraban las distinciones del ingeniero, del doctor, del licenciado, se sentaban a comer y se llamaban hermanos. Entonces empezaban a ir a la casa y llevaban comida, llevaban un pastel, llevaban galletas, llevaban café. Si yo hubiera sido un payaso, no, ¿cómo vas a tomar café mientras estamos aquí? ¿Cómo vas? Pero ¿por qué no? ¿Se dan cuenta por qué cuando volvemos a estos elementos parcos irrumpe como una santidad nueva, irrumpe como una verdad que no está en esa sacramentología, en esa visión que tenemos restringida en las iglesias? Y bueno, llegaban a la casa y dejábamos como media hora en lo que se acomodaban, todos convivían, se amaban, se empezaron a fraguar relaciones impresionantes. Bueno, de ahí surgieron varios matrimonios que hasta el día de hoy están en pie, hijos, yo bauticé niños de ellos, yo casé a algunos de ellos, celebré sus matrimonios, nos hicimos compadres, o sea, impresionante. De ahí entiendo lo que dice Spener, iglesia en la iglesia. Y ese formato de las células también le ha traído mucha ventaja a el mundo evangélico. Después, el empoderamiento del laico. Esto viene muy de la mano de lo que hizo Wesley, también el empoderamiento del laico, por lo cual el obispo de Londres no quiso ordenar a pastores metodistas y tuvieron que romper con la iglesia anglicana, porque el obispo de Londres decía que para poder ser un pastor tenías que ser un doctor en teología, en divinidades. Eran gente del campo, eran gente que predicaba, eran gente que estaba moviendo el evangelio. Y esto venía ya desde Spener, el movimiento pietista, empoderamiento del laico. ¿Qué era empoderar al laico? Deja de creer que el pastor tiene que hacer todo. Deja de creer que el pastor tiene que hacer todo. El pastor canta, el pastor dirige, el pastor predica, el pastor hace... ¿Por qué? ¿Y los dones de los hermanos? ¿Dónde están los dones de los hermanos? ¿Dónde están los dones de los hermanos? En 1 Corintios tenemos que uno tiene salmo, uno preside, uno tiene cántico, uno habla lenguas, uno tiene revelación, uno tiene o sea, ¿dónde está la vida de la iglesia? Esa separación que existe hoy en muchas iglesias pentecostales ha matado a la iglesia y por eso tienes que forzar muchas de las cosas. El tercer punto era el cristianismo práctico. Y cuando se habla de cristianismo práctico, por supuesto, viene muy de la mano de lo que era Lutero, ¿no? Lutero decía que el zapatero no tenía que ser pastor para servir a Dios en todas las áreas de la vida, ya sea que comamos o bebamos. Entonces yo hice algo. Retomé una de las frases que usaba Wesley, porque Wesley se le llamaba el San Benito de los protestantes a Wesley. Y Wesley utilizaba una frase que era IOGD, y la utilicé como lema del grupo de jóvenes. Erit omnibus glorificetur Deus. Hágase todo para la gloria de Dios. Y ese era nuestro lema. Erit omnibus glorificetur Deus. Sea que comas, hazlo para la gloria de Dios. Sea que bebas, hazlo para la gloria de Dios. Sea que trabajes para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. No andes con la conciencia como una carnicería. Vive tu cristianismo fuera de los muros de la iglesia. Erit omnibus glorificetur Deus. Y OGD. Hazlo todo para la gloria de Dios. El cristianismo no se trata de no hacer cosas. El cristianismo se trata de hacer cosas. Y por supuesto esto creó una reverberación impresionante. 4, una visión evangelística.
Y esta visión evangelística, ustedes ya la saben, que siempre ha traído como estos impactos en la vida espiritual, que forma parte de los 4 elementos de la iglesia cuadrangular: Cristo bautiza, Cristo salva, Cristo viene, etcétera, que estuvieron también en el mundo pentecostal. 5, vida devocional diaria. Esto yo lo aprendí del pentecostalismo: orar todos los días, tener un devocional diario todos los días, mantener la llama encendida. Y 6, cambio en el estilo de predicación. Yo creo que esto ha sido uno de los más grandes aportaciones que ha traído justamente estos movimientos. ¿A qué se refiere con cambio en el estilo de la predicación? Yo no sé si ustedes sabían que muchos de los sermones en el siglo XVIII, siglo XVII eran leídos, los leían. O sea, un tío se paraba y empezaba a leer y a leer, a leer. Eran pocos los predicadores que hablaban de forma espontánea. Jonathan Edwards, su famoso sermón, Pecadores en las manos de un Dios sagrado, estaba leyendo. La única razón por la cual tú tienes los sermones de Charles Spurgeon bien redactados y lindos es porque los escribía y los leía. Muchos de ellos los leía. Era un buenísimo predicador y escritor. Cambio en el estilo de la predicación es darle la libertad al Espíritu Santo. Eso no significa que no te vas a preparar, pero déjate usar por el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Les ha tocado que están en un culto y, no sé, o sea, el pastor lleva su sermón. Yo sé que les ha tocado. El pastor lleva su sermón, sus 3 puntos, su yuxtaposición, sermón textual analítico, un énfasis aquí, un énfasis acá. Pero llega un momento donde hay como un clic. ¿Les ha tocado? Hay como un clic entre la gente y él. Como si estuviera como flotando ese tipo, ¿no? Empieza a hablar, perdió las notas, está en el tono, pero se empieza obviamente a sentir el poder del Espíritu Santo en la congregación. Y el propio pastor sabe que el Espíritu de Dios está sobre él. El propio pastor sabe que está siendo utilizado como un vaso de honra. Y hay como una efusividad y como una espontaneidad. Y tú también lo sabes. Sabes que el pastor está como, no sé qué palabras utilizar, pero es como, tú sabes que el pastor está en una plena convicción de lo que está diciendo. O sea, el tipo está cargado de convicción. El tipo está cargado de autoridad. En algún momento, en alguna parte del sermón, como que el tipo se llena de autoridad, se llena de poder, se llena de convicción, el rostro se le afirma y entonces la iglesia lo siente, lo percibe. Es que esos cultos son maravillosos, ¿no? Uno sabe cuando una persona estudió su sermón. Cuando tú eres predicador, te vuelves un crítico de los predicadores y eso es triste, ¿no? Pero uno sabe cuando la persona está nerviosa. Cuando la persona está leyendo entre líneas, está tratando de recordar lo que va en su sermón. Y tú sabes cuando un pastor trae el fire de Holy Ghost. Tú lo sabes. Ese man sabe lo que está diciendo, ¿no? Sientes como que se quitó una máscara y dijo, vamos a hablar aquí de frente, papá. Sácate la pollera, como dice el Basilico Horny, y aquí esta vaina se va a podrir. Y si te está exhortando, sientes la exhortación, pero sientes que hay algo potente ahí. O sea, no sientes que el Señor esté enojado. Sabes que hay algo poderoso, hay una autoridad que está contigo. Y no siempre a los pastores les pasa eso. Ellos son vasos de honra. Ellos son elementos que el Señor usa. Y muchas veces van cansados, muchas veces van con cargas y leen su sermón y apenas sale el domingo, ¿no? Pero hay otras veces donde sientes que van respaldados por el poder del Espíritu Santo. O están predicando sobre un tema o una línea y de repente el tema cambia totalmente. Y vas a escuchar mucho eso que lo toma el Señor, que el Señor lo está utilizando. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Eso no lo vas a encontrar jamás en la Iglesia Católica. ¡Nunca! En la Iglesia Católica nunca lo vas a encontrar. Vas a encontrar un tío leyendo del misal lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el día en las misas. No hay espontaneidad, no hay libertad. Y ellos obviamente dicen que el Espíritu trabaje sobre esto. Sí, pero es que es una persona viva, que siente, que tiene comunicación con sus ovejas. Y yo quiero que como elemento, obviamente, que forma parte de la iglesia, el Señor me utilice para la necesidad de su iglesia latente. No es cierto que muchas veces las personas van a la iglesia y dicen, pero ¿quién le contó eso al pastor? Nadie le contó nada al pastor. El pastor es un vaso de honra que el Señor ha levantado. Como dice la profecía de Jeremías, Él os dará pastores conforme a vuestro corazón que os apacienten en toda ciencia. Y Efesios capítulo 4 lo retoma y dice, Él ha constituido a unos pastores. Y esos pastores y maestros en griego, que es la misma, pastores y maestros, están ahí justamente para enseñarte. Entonces, al haber sido escogidos como un vaso de honra,
Obviamente que el Señor los va a utilizar. Y hay momentos donde entras a la iglesia, ¿no? Andas todo cochino, andas haciendo tu batidero y el Señor toma al pastor y de todas esas ovejas va y te retaca a ti, ¿no? Y ni siquiera tiene que mencionar tu nombre. El Espíritu Santo lo está utilizando como un elemento vivo, no como un panteón de muertos, no como un santo colgado en una pared. Es una persona viva, es un vaso de honra que el Señor levantó para usarlo. Y obviamente lo va a usar. Por eso todos los pastores que venden su integridad para quedar bien con las personas, todos esos pastores que quieren caerle bien a la gente, para que no se le vayan las ovejas, no sirven, son unos inútiles. El pastor, como decía Pablo, tiene que ser llamado de Dios, no por hombre ni por hombre, para que no tenga nadie que lo calle. ¿Ves? El pastor no tiene que tener control de las finanzas ni tampoco ser un hombre avaro, porque si no las finanzas lo van a mover. Ese hombre tiene que ser libre, tiene que estar despojado de todas las cadenas y las ataduras para que se suba al púlpito y predique con fuego, con magma de Pompeya en la garganta. Eso tienen que hacer los pastores. Y la mayoría de los pastores, desde que entró esa cochinada del iglesia crecimiento, han perdido ese poder. Porque están más preocupados en hacer crecer a la iglesia. Porque ahora ellos creen que si la iglesia crece es señal de bendición. ¿Quién te enseñó esa basura? Dios añade a la iglesia a los que Él quiere que sean salvos. Tú no los añades, tú cumples un papel dentro de la iglesia, proteger a las ovejas, llevar a las ovejas a pastos verdes y no andar ahí preocupado de si la iglesia crece o no crece, porque lo terrible no es que la iglesia crezca, es que estos tíos hacen cualquier estupidez para que la iglesia crezca y terminan metiendo cabras a la iglesia. Y entonces para proteger esas cabras que ahora le dan el sueldo y el diezmo, terminan perdiendo el poder, es decir, venden el poder de Dios por un plato de lentejas. No tienen autoridad porque sus pastores amigos les hacen creer que si tienen 7 personas en la iglesia, su iglesia no está bendecida. Y entonces entró la modita cochina del G12, todo el crecimiento, que la iglesia crezca, que crezca y que crezca, para el dominio del evangelio en el mundo. ¿Por qué rayos? Si el Señor te concede tener 10 ovejitas en tu redil, truena como atalaya, cuídalas, protégelas, guíalas, llénalas. No, estas personas han cambiado el poder del Espíritu Santo por un plato de lentejas. Eso ha pasado. Y muchos pastores hoy, aunque son pentecostales, no tienen el poder del Espíritu Santo. Y cuando digo que no tienen el poder del Espíritu Santo, hablo como esa gracia de la que hablan los pentecostales. Porque fíjate que los pentecostales hablan de una segunda gracia, que es esa llenura del Espíritu Santo que viene reflejada en la forma de la vida en que vivimos la vida espiritual. Vives la vida espiritual con mucho más gozo, con mucho más esperanza, con mucha más fuerza, mucho más dinamismo, que te empuja, te avienta a ser mártir. Hechos capítulo 1, versículo 8. Esos pastores cambiaron el poder del Espíritu Santo, se han vuelto terapistas de charlas de TED, son terapeutas, no son pastores, tienen miedo, se convirtieron en profesionistas. Entonces, cuando ves a un pastor lleno del poder del Espíritu Santo, dice, este man sabe lo que habla, este man se sacó la careta, este man no tiene miedo de que se le vayan tres personas cabras de la iglesia, este man no tiene miedo, este man no compró el cuentito del iglesia crecimiento, este man no se embarró con el G12, este man sabe por quién fue llamado y quién lo llamó y para qué lo llamó. No puede ser posible, hermanos, que yo prenda el YouTube y vea a este sacerdote nestoriano, ¿no? Que predique con mucho más fuego del Espíritu Santo que muchos pastores pentecostales. Que predica con tanto fuego que un musulmán fue y le sacó los ojos por el impacto que tiene su predicación. No puede ser posible eso. No puede ser que los católicos carismáticos estén tomando nuevamente el poder del Espíritu Santo y usándolo dentro de sus iglesias y que los pentecostales estén muriendo. Tenemos que retomar nuevamente la predicación, como decía Spener, esa predicación espontánea donde dejas que Dios te use. Para dejar que Dios te use tienes que ser un vaso de honra y para ser un vaso de honra tienes que estar calientito, papá. Tienes que haber estado en lo secreto. Si muchos de tus miembros no oran porque no tienen tiempo, porque perdieron el hábito, tú no puedes darte ese lujo. Tú no puedes darte el lujo de yo no voy a orar, de yo voy a vivir como me venga en gana. Tú no eres uno más de los miembros de la iglesia. Tú tienes un papel relevante dentro de la congregación. Tú tienes que llevar alimento todos los días a la congregación, los domingos, porque esa gente paga por el ocio que tú tienes. Por eso Pablo dice, hagan doblemente partícipe a aquel que les hace partícipe de la palabra. Y cuando dice doblemente es, ellos te van a pagar para que tú los alimentes, porque ellos tienen que trabajar, ellos tienen que hacer actividades. Entonces prepárate. ¿Qué está pasando? Yo estoy sorprendido, vayan y pongan si alguien me puede decir el nombre de este señor, Mar Mari, no puede ser posible que Mar Mari, que es un sacerdote, que está anclado a una sacramentología, a una liturgia que lo ata, no puede ser posible que tome el púlpito, un sacerdote nestoriano, tome el púlpito y truene como atalaya contra el Islam, contra el ateísmo, contra la mentira, contra la pornografía, y truene potentemente y que sientas el poder y la convicción del Espíritu Santo mientras él habla, y los pastores pentecostales están hablando cualquier tontería y cualquier babosada. Eso no puede ser posible. Por eso, hacer grande el pentecostalismo es retomar los elementos que hicieron grande el pentecostalismo. Deje de pensar en esas tonterías del iglesia crecimiento. Pero es que si la gente se me va, me quedo sin dinero. ¿Quién te llamó? John Piper tiene un libro buenísimo que se llama No somos profesionistas. ¿Quién te llamó?
El que te llamó no te va a dejar morir. Dejó morir a Jeremías, dejó morir a Ezequías, lo dejó desamparado. Siempre el Señor estuvo con ellos. Ustedes son profetas en la viña del Señor. Ustedes tienen que leer los tiempos. Ustedes tienen que saber cuáles son los problemas que existen. En Latinoamérica existen problemas crudelísimos. Existe la migración, existe el narcotráfico, existe la pobreza, existen las familias disfuncionales. Tú deberías ser un bálsamo para las iglesias. Tú no deberías de mentirle a las iglesias con estupideces como el Evangelio de la Prosperidad, ni darle charlas terapéuticas de TED. Tú tienes que tronar contra todo eso. Y por eso el llamamiento de Wesley fue una revolución, porque los problemas de la iglesia del tiempo de Wesley era el alcoholismo, era el abandono de los hogares, era la prostitución. Y ahí llegó Wesley y tronó. ¿Y quién era Wesley? Wesley era un tipo totalmente normal como cualquier otro. Era mucho mejor predicador Charles Whitefield. ¿Qué pasa? Que los pastores hoy están en cualquier mundo, están en Narnia. A ver, ¿dónde están los pastores que están llevando el consuelo a todas aquellas mujeres que perdieron a sus esposos porque se fueron de migrantes? ¿Dónde están todos aquellos hombres y pastores que hablan de los huérfanos? Porque el 40% de nuestras familias son disfuncionales en Latinoamérica. ¿Dónde están todos los pastores que hablan contra toda la muerte y la matanza que hay en nuestros países, como Juan el Bautista, por el narcotráfico, por la guerra, por la corrupción? No hay. Es más, se mezclan con la política. Esto es impresionante, gente. ¿Dónde están todos esos pastores que hablen a favor de las masas? Que sean como profetas, que sean como atalayas. ¿Dónde están? Los grandes avivamientos siempre han surgido en el contexto de sácate todas las cosas de encima que te son un tropiezo. Y como dice Pablo, corre con paciencia la carrera de la fe. Sácate todo aquello que te está haciendo peso y corre ligero, papá, corre ligero. Mira, que seas como un venado lampareado, ¿no? Que andas brincando por todos lados, nadie te detiene. Fíjense que el choque que existe entre las llamadas viejas luces y las nuevas luces en el despertar del siglo XVIII es el mismo choque que va a existir siempre entre lo que es la High Church y la Low Church cuando no hay un equilibrio. Porque ese gran despertar del siglo XVIII fue criticado como algo novedoso. Los llamados de las viejas luces, que nosotros llamamos aquí boomers, esa transición que no se logró, no se está logrando, criticaban a los de las nuevas luces como modernistas, como alguien que quería introducir elementos nuevos a la iglesia, ¿no? Mientras que los de las nuevas luces criticaban a los boomers, a los de la vieja religión, como incapaces, anquilosados de entender la dinámica de la conversión y la nueva religión. Que ellos habían captado plenamente lo que Jesucristo dijo cuando afirmó que había que nacer de nuevo. Recuérdense ustedes que muchas de nuestras iglesias tienen la costumbre, escuche bien, muchas de nuestras iglesias tienen la costumbre de hacer la llamada oración de fe. ¿Están familiarizados con eso? Sí. Bueno, eso viene de los avivamientos del siglo XIX. Específicamente eso lo introdujo Charles Finney. Y van a decir, eso está muy mal, tú no puedes forzar, pero es que no sabes en qué contexto surgió. Charles Finney era un presbiteriano, por supuesto, que él veía cómo el hipercalvinismo había matado a la iglesia. Es decir, la gente creía que si hacía algo, cualquier movimiento, ¿no?, a favor suyo, estaba tratando de salvarse por buenas obras. Esa estupidez de que si crees en Cristo o que si crees que esto y que entonces es salvación por obras, nos sigue alcanzando hasta nuestros días. Eso mismo se topó Wesley con los moravos, que eran quietistas. Cuando Wesley les dijo, no, yo considero muy importante las buenas obras. De hecho, para Wesley la santidad social no se puede llevar a cabo sin buenas obras. Ellos le dijeron, no, entonces tú eres católico romano porque crees que la salvación se da por buenas obras. Wesley dijo, ay, nos vemos, papá. Yo no quiero tener nada que ver con ustedes son quietistas. Charles Finney, cuando se da cuenta de esto, Charles Finney tenía muchos errores teológicos, pero la realidad es que Charles Finney era bastante pragmático y dijo, no, es que estamos tratando con personas vivas, esta gente está viva, en el sentido de que tienen 2 ojos, 2 manos, pueden hacer cosas, pueden tomar decisiones, tenemos que sacarlas del letargo. Las oraciones de fe surgieron con el famoso banquillo de oraciones, donde la gente que quería ser salva pasaba a un banquillo. Y eso ya fue un tremendo cambio en la forma en que se vivía la espiritualidad en ese entonces. El que quiera ser salvo salga de la banca y venga al banquillo de la oración, para que el Espíritu Santo venga y lo impacte y lo haga nacer de nuevo. Eso fue lo que propuso Charles Finney. Hoy se conoce como la famosa oración de fe. Algunos la critican, algunos dicen, eso es irrelevante. El punto es que no vamos a tener nada quedándonos quietos. Seamos como los muchachos de Topeka, Kansas, que decían, Señor, yo también quiero servirte, yo también quiero formar parte de tu ejército, ¿no? Los movimientos espirituales de avivamiento no solo eran un movimiento que procedía de la reforma, eran una nueva reforma en sí mismo. El pentecostalismo es una nueva reforma en sí mismo, porque el pentecostalismo en su ADN contiene en sí la oportunidad para un igualitarismo transformador,
que no se veía desde los primeros siglos. Eran iguales, el convencionalismo social se empezó a tambalear, el movimiento parecía agrupar fácilmente a todas aquellas personas a quien la religión veía como masas que había que adoctrinar. El individuo emerge de entre esa masa con la experiencia salvífica por encima del propio clero que lo criticaba. ¿Y cuáles fueron estos grandes cambios reformadores? Primero, establecieron que la membresía no era sinónimo de seguridad salvífica. Enfatizaron que la experiencia de la salvación y la evidencia del nuevo nacimiento eran imprescindibles para poder ser parte del pueblo de Dios. Promovieron la lectura de la Biblia de forma independiente al clero, empoderaron al laico, motivaron a la vida cristiana práctica. Y todavía el estereotipo de los pentecostales es que traían su Biblia debajo del brazo. Ya ni las Biblias se llevan a las iglesias. Ni las Biblias, y es que obviamente ya no se necesitan, porque ya te las pasan, las citas te las pasan en las pantallas, y se ha facilitado muchísimo ese asunto, pero en última instancia también ha fomentado un letargo dentro de todo este movimiento y este etos que era parte del pentecostalismo. Ellos cambiaron el exceso ritualista por una participación más comunitaria, más dinámica, y adaptaron sus congregaciones a las necesidades. Es decir, mientras allá siguen con que la misa en latín, el pentecostalismo se fue adaptando a las necesidades, se fue adaptando a los cambios de la propia sociedad y fue dando mucho mejor. Esto le ha costado mucho, sí le ha costado mucho, por eso tenemos que retomar de tiempo en tiempo lo que es elemental. Establecieron los movimientos en casa, los llamadas iglesias en la iglesia, las bandas, los grupos, los clubes, las células, que le dieron muchísima vida. Enfatizaron en el aspecto individual de la conversión. El asentimiento a un cuerpo de doctrina ortodoxa no era necesariamente símil del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tenía que venir tipificado por una experiencia de conversión, de salvación, que por lo general se llevaba a cabo en el hecho de decir, yo era esto y ahora no soy esto. Y por eso muchos de los testimonios dentro del mundo pentecostal y de la lectura social que se hace del pentecostalismo es, yo era un alcohólico. Yo era una prostituta, como Diana Mendiola. Yo era un blasfemo. Yo era un abortista. Y ya no soy eso, porque el 15 de octubre de 1985, el Señor me encontró en las calles. El Señor me encontró una campaña evangelística. El Señor perdonó mis pecados. Esa experiencia era lo que se pedía justamente en los cambios que venían de la reforma pentecostal. El asentimiento ortodoxo, decía Wesley, es muy importante. La ortodoxia no es símil de conversión, porque Wesley mismo era un teólogo. Wesley mismo era un doctor en divinidades que hablaba 4 idiomas, pero cuando iba camino a Georgia, en el barco de los moravos, una grande tormenta le demostró que justamente él no confiaba en Jesucristo, que su conciencia todavía estaba muerta, que su conciencia no tenía plena convicción del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Que ahí en ese barco vio que los moravos, mientras estaba la tormenta, cantaban alegremente al Señor. Y entonces él se sorprendió mucho. ¿Por qué sucedía esto? ¿Qué es lo que ellos tenían que él no tenía? Él tenía la ortodoxia, él tenía la teología, él tenía los títulos, él tenía los elementos necesarios para ser un gran sacerdote de la iglesia anglicana, pero no tenía lo que esos viejos tenían en el barco, lo que tenían los moravos. ¿Qué tenían los moravos? Los moravos tenían la convicción del Espíritu Santo de que sus pecados habían sido salvados. Por eso la primera pregunta que le hace el líder de los moravos a Wesley es, ¿has sido salvado? ¿Has sido lavado con la sangre de Jesucristo? Le está haciendo una pregunta a un teólogo de la iglesia de Inglaterra. ¿Has sido salvado? Miren por qué Wesley va a incorporar la experiencia al quehacer teológico. ¿Fuiste salvado? ¿Are you washed in the blood of Jesus? ¿Fuiste lavado con la sangre de Jesús? ¿Fuiste salvado? ¿Y qué dice Wesley? Me di cuenta entonces que estaba podrido. Cuando pasa por la calle Aldersgate en mayo y encuentran que están leyendo los mismos moravos, están leyendo aquel famoso pasaje de Romanos, de Gálatas, aquel famoso testimonio y comentario de Lutero de Gálatas, él dice, sentí. Ahí está, ¿lo ves? Sentí en el pecho un calor inexplicable. Yo tenía un joven en la iglesia que decía, yo no creo nada de eso de las experiencias, yo esas cosas a mí me van y me vienen. Bueno, el ser humano es una unidad neuropsicosocial. Las emociones forman parte, por supuesto, de lo que somos. No las puedes arrancar ni cenar, serías un robot, un autómata. Las emociones, por supuesto, nos permiten degustar la verdad. Y él decía, no me importa eso, esas cosas a mí no me importan. Un día el Señor, en medio de una célula, mientras estábamos orando en círculo, tomados de la mano, el Señor lo sacudió en medio de la célula. Me acuerdo mucho de eso. El Señor lo tocó y empezó el muchacho a temblar. Ah, porque esa es otra crítica que se le hace a los pentecostales, que es demasiado desorden. Cállate la boca, tú no sabes lo que sentía el poder de Dios. Experiencialmente. Y ese muchacho empezó a temblar. Ese muchacho se convirtió en mi mano derecha en el grupo de jóvenes. Había tenido una experiencia que había derribado por
por todo lo que él había vivido en toda su vida cristiana. Una experiencia con el Espíritu de Dios. Una convicción profunda a la cual yo no tenía acceso. Una conversión profunda a la cual solamente él podía dar testimonio de ella. Yo no. Pero que compartía conmigo. Él la compartía conmigo en el sentido de que yo le podía decir, yo también lo viví, yo también sé lo que hablas, yo también lo he experimentado. Y entonces nos unimos porque los dos habíamos tenido una experiencia, la experiencia con nuestro Señor Jesucristo, que está vivo, que camina entre nosotros, que puso su morada entre nosotros, se tabernaculizó y anduvo haciendo bienes a los hombres y no se ha ido, y que nos dijo, no los dejaré huérfanos, dejaré el Consolador con ustedes. Y ese Consolador estaba en nuestra célula, porque donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo. Y estaba en nuestra célula, y está en nuestros changarritos, y está en cuando vamos manejando, y está en nuestro trabajo. Y yo he sentido el poder de Dios mientras estoy aquí en el canal. Y he sentido el poder de Dios mientras ando en la calle. Y he sentido el poder de Dios mientras estoy caminando. Y yo he sentido el poder de Dios porque estoy abierto al poder de Dios. Yo no le voy a decir jamás, no toques mis emociones. Si el Señor me quiere revolcar por el suelo, yo estoy abierto a que lo haga. Porque he probado su poder. Yo sé que mi cuerpo mortal, este cuerpo débil, no puede controlarse contra el poder omnipotente de aquel que creó los cielos y la tierra. El Señor solamente pone un dedo así enseguida de mí, me hace que me caiga de bruces, llorando con los mocos de fuera, revolcándome, pidiendo misericordia. Pero su amor es tan lindo, es tan bello que no nos destruye. Es un amor que te empapa, el mismo que dijo Wesley. Yo sentí que el pecho me ardía, dijo Wesley. Sentí un calor intenso en el corazón. Después de ahí estalló un avivamiento. Que salvó a Inglaterra de una revolución civil. ¿Y cuántos de nosotros no hemos dicho, yo también he sentido el poder, pero hace cuánto que no lo sientes? Porque si alimentas a la carne, tendrás fruto de la carne. Si alimentas al espíritu, tendrás el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu son todos esos elementos que el Señor demostró en su personalidad, que estamos llamados a tener. Y obviamente cuando crecemos espiritualmente, en medio de las tormentas, sentimos la paz que es fruto del Espíritu Santo. Esa paz que el mundo no conoce. Y en medio de las contracciones del mundo yo tengo gozo, y la gente dice, pues está loco. No, el gozo del Señor es mi fortaleza, y ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y ese gozo a mí me ayuda a escalar los escarpados montes del mundo. Entonces todas esas cosas obviamente se fraguan en la vida espiritual. Y en la vida espiritual enfatizas la experiencia, enfatizas los elementos de esa vida espiritual que obviamente están ahí para ser vividos. Y eso lo tenía el pentecostalismo. Tristemente también vino todo ese elemento de que se elevaron tanto las lenguas, ¿no?, a nivel superlativo, como distintivo esencial del pentecostalismo, que muchos pastores forzaban a la gente a hablar lenguas, hacían que repitieran cosas. Y obviamente esto fue un golpe al pentecostalismo, porque eso no se hace. Porque las lenguas son un don que el Espíritu da conforme a Él quiere. Y entonces mucha gente veía de afuera y dijo, están locos, estos están fingiendo, estos son de mentirosos. Sí, ciertamente ha habido excesos ahí. Todos esos pastores que hicieron todo eso lo hicieron justamente porque fueron presionados, así como los que quieren hacer sus iglesias crecer por el crecimiento. Son presionados a que si las lenguas son superlativas, son el distintivo esencial del pentecostalismo, pues hay que hablar lenguas a como el lugar. Y entonces pasaban a la gente y les hacían hablar cosas, jerigonzas, cosas inentendibles, que la gente no estaba en el Espíritu de Dios. Terrible, triste. Pero eso no anula que hay gente dentro del pentecostalismo que ha vivido la experiencia de lo que los pentecostales clásicos hablaron. Y es verdad, a causa de todos esos golpeteos que el pentecostalismo ha tenido y que no se han depurado, por uno la pagan todos. Por eso hay que hacer grande al pentecostalismo otra vez, volver a sentir el poder de Dios en nuestros cultos, volver a traer nuevamente esa vida espiritual riquísima, aleluya. ¿Sabes también qué pasó? Que de repente los pentecostales se vieron flanqueados por todos lados. De repente tenías a los cesacionistas, de repente tenías a los de la iglesia histórica, a los teólogos, a los doctores diciendo, ahí están sucediendo excesos. Y muchos pentecostales se asustaron. Y muchos pentecostales apagaron el fuego, como dice Pablo, le dijo a Arquipo, mira que no apagues el don, no apagues ese fuego. Muchos dijeron, no, mejor, yo no quiero estar aquí mal, yo no quiero. Y se apagaron, se secaron, porque tuvieron miedo de la crítica. Yo no tengo miedo de la crítica. ¿Crítica qué? Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Yo sé a quién sirvo. Yo sé que nadie tiene acceso a mi experiencia. Yo sé que nadie va a detener lo que soy. Yo sé que tengo un propósito. Yo sé que hay un Ben Elohim. Yo sé que hay ángeles que me cuidan. Yo estoy rodeado por un escudo. Yo no necesito fingir nada. Yo no soy profeta. Yo no soy hijo de profeta. Yo vengo del barro, pero sé dónde me sacó el Señor y por eso hablo con la autoridad que el propio Cristo me ha dado. Hechos 1:8, el Señor me llamó a ser mártir, a ser testigo de su obra. En 1 de Pedro dice que
entonces fuimos llamados de las tinieblas a la luz para hablar estas cosas, para que la iglesia se mantenga viva, ardiendo, porque no hay otra cosa que aborrezca mucho más el diablo que una iglesia que está viva constantemente, fluyendo en el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando oraron dijeron: Señor, concédele a tu iglesia que mientras predicamos tu palabra haya milagros, haya sanidades en el nombre de Jesús. ¿Y qué hizo el Señor? En ese momento el lugar tembló y el Espíritu Santo descendió nuevamente sobre ellos y los llenó del Espíritu Santo. Entonces, ¿miedo a qué? ¿Crítica a qué? Que hay excesos, por supuesto que hay excesos. Lo que pasa es que tristemente la famosa ayuda que le quieren hacer al pentecostalismo es destruir al pentecostalismo. Y entonces viene el clásico hermano que dice: a mí el emocionalismo no me gusta. Bien, usted no es pentecostal, usted vaya hacia allá con las líneas rígidas sacramentales y allá quédese feliz. El protestantismo da mucho para todos ustedes. No. Quiere venir y decir: el emocionalismo está mal, por lo tanto los pentecostales no deben ser emocionales. Discúlpeme, pero no. Discúlpeme, pero no. Si usted es una persona introvertida, si usted es una persona que gusta mucho más de la sacramentología, de la high church, si a usted le gusta mucho más las líneas rígidas, hay muchísimas iglesias en las cuales usted puede vivir hermosamente y preciosamente su fe. Usted puede vivir en una iglesia altamente ortodoxa, donde no hay emocionalismo. No, el problema no es ese. El problema es que usted no quiere que nadie sea emocionalista. Ese es el problema. Y eso es lo que está matando a los pentecostales. Ese es el problema. El problema no es que usted sea introvertido, es que usted quiere que todo mundo sea introvertido. ¿Ve? Ese es el problema. El problema no es que a usted no le guste el piano, es que usted quiere que a nadie le guste el piano. Ese es el problema, porque no lo reconoce mejor. El problema no es que a usted no le gusten las alabanzas, es que usted quiere que a nadie le gusten las alabanzas. Porque siendo tan grande el protestantismo, usted pudiera ser muy feliz en una misa luterana. No, es que quiere que todos sean felices en una misa luterana. Ese es el cochino problema de las envidias. El pentecostalismo ha sido atacado por todos los flancos. Por todos los flancos es atacado todos los días. Y el problema es este: a mí no me gusta que se aplauda en la iglesia. Pues no aplauda en la iglesia. Pero es que yo no quiero que aplauda a nadie en la iglesia. Y ahí está el cochino problema de que pobres pentecostales dicen: pues me atacan por acá, y me atacan por acá, y me atacan por allá, y por todos lados me atacan. Y aparte el pastor perro y todo eso es un terrible testimonio lo que es ser un pastor pentecostal. Los pentecostales se quedan como a la deriva, ¿no? ¿Y qué es ser pentecostal? ¿Y cómo vuelvo a ser pentecostal? Porque si hablo en lenguas me van a criticar, y si danzo me van a criticar, y si salto me van a criticar, y si tengo gozo me van a criticar que soy emocionalista, y si hago esto me van a criticar. ¿Y qué pasa? Los mataste, los apagaste. Y Wesley decía: no golpea al que Dios no golpea. ¿Por qué acaso no pueden ser los pentecostales felices? ¿No pueden saltar en sus iglesias? ¿No pueden aplaudir con júbilo? ¿No pueden decir gloria a Dios, amén, aleluya? ¿No pueden caer bajo el poder? No, es que si cae para atrás es porque está poseído. En la Biblia dice que cuando caen para adelante. ¿Pero qué rayos estás diciendo? Si yo quiero caer, caigo de lado, caigo para atrás, caigo con las patas para arriba, caigo de cabeza. Esas nimiedades estúpidas lo único que han hecho es contribuir a la muerte del pentecostalismo. Son nimiedades terriblemente torpes. Pero es que hay que buscarle 5 patas al pentecostalismo para ver qué está haciendo mal. A ver, tus iglesias, queridos, están cazando gays. ¿Dónde están tus profetas? ¿Dónde están tus atalayas? ¿Estás firmando acuerdos con la iglesia católica? ¿Dónde están? No, hay que atacar al pentecostalismo. Yo he sido crítica de los metodistas a más no poder. Yo me he dado tiros con literalmente los obispos de la iglesia metodista cuando hacen las cosas mal, pero yo no he dejado de ser metodista. Yo soy atalaya de mi pueblo. Atalaya de mi pueblo. ¿Dónde están los profetas del luteranismo? ¿Dónde están los profetas de la iglesia anglicana? Yo dije la vez pasada: a ver, rayos, la iglesia anglicana se está pudriendo en las narices. ¿Cuántos hombres debe de haber ahí que no se levantan? Les pusieron literalmente un obispo abortista y no nos vemos. Recupera, papá. Levántate y truena como atalaya, como profeta. ¿Cómo que ya te vas? Sí, tristemente los que están encumbrados en el poder no hacen nada. Y nosotros los que estamos acá abajo, debajo de los puentes, en las coladeras, que levantamos la voz, nos quieren callar. Bendito sea Dios. Aleluya. Es que el problema no es que seas introvertido, papito. Ese no es el problema. La iglesia no es iglesia para introvertidos y extrovertidos. La personalidad es única, ciertamente. El problema no es que seas introvertido. El problema es cuando yo quiero que todo mundo sea introvertido. Ese es el problema, ¿no? Saben que hay un elemento del pentecostalismo que yo debo estar sumamente agradecido por él, porque el pentecostalismo de alguna forma fomenta una suerte de masculinidad, aunque un tanto etérea, pero la fomenta. Y le voy a decir por qué. Cuando yo llegué a la iglesia pentecostal, yo me encontré por primeramente con retos verdaderos. Por ejemplo, para mí la santidad, cuando entré a la iglesia pentecostal, no era una opción, era conquista esa santidad. O sea, búsquela, gánala, lógrala. Estas son las herramientas, trabájala, hazlo. Hazlo.
Yo venía del catolicismo y yo todavía hablaba muy mal, o sea, decía muchas malas palabras, tenía todavía muchos vicios en mi carne. Cuando llego al pentecostalismo aquí la vaina es que buscamos la santidad. Y las herramientas que tenemos son estas. Tenemos el ayuno, tenemos la oración, tenemos la lectura de la Biblia, tenemos el culto, tenemos la oración en la mañana. Conquístala. ¿Quieres servir al Señor? Sé santo. Entonces, yo no sé si eso se continúa haciendo. Yo, hermanos, a mí me encanta el pentecostalismo. Yo siempre lo he dicho. Si no fuera por ese compromiso con el sionismo, Dios mío, yo sería el más feliz de los pentecostales, ¿no? Pero esa vaina del pentecostalismo conquístala, vaya, lógrelo. No se quede ahí todo atosigado, todo torpe, todo tonto. Conquiste eso, sea santo. Usted está batallando con la bebida, pues hasta que lo logre. Quebrántese, ore, ayune, venga a la célula, le impongan las manos hasta que rompa con el vicio. Usted quiere servir al Señor, quiere predicar, pues conquiste estos elementos de su vida para que el Señor lo use. Y fomentan mucho eso. Lo fomentan muchísimo. Se rechaza esa pasividad de ir a sentarte, pararte. Siento que el pentecostalismo está en una etapa, hoy en un punto de inflexión, en el que ciertamente ha cambiado muchísimo como era hace unas décadas, pero se rechazaba muchísimo la pasividad del creyente. Es más, muchas veces teníamos a gente cantando totalmente desafinada porque se fomentaba mucho la participación. Se rechaza la pasividad del creyente en su propia búsqueda de santidad. Búsquela, revitalícese, enciéndase, préndase, ¿no? Busque el despertar, déjese de jugar, déjese de tonterías. Oye, usted está leyendo la Biblia y ha crecido intelectualmente, sí, pero la oración la tiene abandonada. La oración la tiene abandonada. Usted no platica con Dios. Usted no sabe lo que el Señor quiere de usted. Usted no tiene una guianza en su vida espiritual. Usted no tiene los sentidos agudizados. Usted no sabe cuando el Espíritu le está hablando. Usted no sabe para dónde caminar, para dónde ir, porque usted no ora, usted no ayuna. Usted no echa mano de los elementos de la vida eterna. Usted se ha llenado la cabeza de teología y está muy bien, pero usted no es diferente a Wesley, que era doctor teológico y no tenía a Cristo. Tiene que buscar de una forma holística. Por eso este asunto de Dios sana, Dios viene, Dios bautiza. Este asunto de la iglesia cuadrangular ejemplifica perfectamente lo que era ese golpeteo del pentecostalismo. Rechazar la pasividad. Estos movimientos tienen 4 elementos. Conversión, las vidas necesitan ser cambiadas. Activismo, la expresión del evangelio es su fuerza. Biblismo, es decir, un énfasis particular en las escrituras. Y cristocentrismo, un énfasis en el sacrificio de Cristo en la cruz. Tanto en los movimientos pietistas como los puritanos, así como los presbiterianos y pentecostales, las emociones fueron canalizadas a través de la escritura a una nueva forma de experimentar la vida espiritual, y esto detonó en lo que conocemos como avivamiento. La palabra avivamiento no está en la Biblia. Es que a todo le encuentran un pero. A todo le encuentran un pero. Es que nosotros no podemos propiciar un avivamiento, Dios lo hace cuando Él quiere. A ver, ¿qué piensas? ¿Que nosotros somos autómatas? Que cuando Dios interactúa con nosotros no se da cuenta que estamos vivos. A ver, que si yo le voy y me acerco al Señor y le digo, Señor, tengo hambre. El Señor no sabe eso y actúa en consecuencia de ello. Y por ello dice en el Padre Nuestro, oren así, pidan el pan. Ah, no, el Señor ya sabe que necesito pan, yo no necesito pedir nada. Es que son tonterías las que luego se dicen. Cuando yo digo, Señor, quiero un avivamiento, quiero que nos revitalices, quiero que espiritualmente nos despiertes, quiero que nos hagas levantar nuevamente en alas de águila, como decía Spurgeon, quiero que nos hagas dejar el pecado, quiero que nos traigas otra vez a la consagración, quiero que traigas la santidad y la conversión. No, la palabra avivamiento no está en la Biblia, es que son tonterías. George Whitefield se dirigió a Oxford, donde se resistió al exceso de alboroto practicado por sus compañeros, quienes comenzaron a considerarlo que era extraño. Whitefield se volvió más intenso como estudiante universitario y asceta, y entonces conoció a los metodistas de Oxford, del Club Santo, donde estaba Charles y John Wesley, que eran hermanos. Mi alma, dice George Whitefield, estaba sedienta de algunos amigos espirituales que levantaran mis manos cuando estaban caídas, y los encontré en los metodistas. Aleluya. Aleluya, aleluya. Imagínate llegar a esas viejas iglesias, vas cansado, vas agobiado, el día ha sido pesado, te está yendo mal en la vida, y entras a la iglesia y encuentras a otros hermanos que, aunque están pasando por lo mismo que tú, te levantan las manos y te dices, aquí somos un pueblo.
y se unen a orar, se aman, ¿no? Dios mío. Qué impresionante, ¿verdad? Whitefield escribió que él nunca supo qué era la verdadera religión hasta que leyó a Scougal, que era un destacado teólogo de finales del siglo XVII. La verdadera religión, según aprendió Scougal, consiste en convertirse en una nueva criatura. Él quedó tan impresionado, George Whitefield, que empezó a enviarle copias de sus libros a sus amigos, y a partir de ese momento, Whitefield buscó fervientemente el nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente Whitefield se dio cuenta de que necesitaba algo en su vida. ¿No te ha pasado eso, hermano? Es decir, es como, a veces en mis meditaciones filosóficas, yo digo, es injusto, Señor, que siendo nosotros finitos nos des hambre de algo infinito, que eres tú. ¿Cuándo podremos saciar nuestro corazón de ti, que eres infinito? Solamente el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en tu perfecta comunión pueden estar saciados plenamente, pero yo he de ir plenamente, de siglo en siglo, de tiempo en tiempo, buscando a mi Creador. Como decía Agustino, nuestro corazón está inquieto, siempre desea a Dios. Entonces, ¿cómo puedes decirme tú a mí que si yo deseo un avivamiento, que si yo deseo una revitalización, que si yo busco intensamente hasta las lágrimas y mis emociones se impactan, estoy yo mal? ¿Cómo puedes decirme eso? Si fui creado así. Soy sempiterno, tuve un inicio, no tendré un final, pero filosóficamente eso me causa una tensión existencial. Tengo que ir de siglo en siglo bebiendo de mi Señor. Nunca voy a ser saciado. Siempre voy a necesitar más y más por la eternidad. La dependencia que yo tengo de Dios es tan grande y tan extensa que apenas la empiezo a rozar en este mundo cochino. Y digo apenas la empiezo a rozar porque estoy en este estuche de carne. Y como dice Romanos 7, mis miembros todavía tienden al pecado. Y cuando estoy tratando de arañar a mi Señor y tocarlo, vienen estos miembros y me tiran al suelo. Me hacen sentir una posilga, una ponzoña. ¿Cómo me vas a tú a venir a mí a decir que si yo busco hasta las lágrimas y hablo lenguas y me desespero y corro y hago esto y aquello por encontrarme con mi Señor, estoy mal? Solamente porque tú eres introvertido y te sientas en la iglesia a recitar salmos. Esto fue lo que le pasó a George Whitefield. Una vez que leyó Scougal, dijo, yo necesito eso. ¿Y qué empezó a hacer? Empezó a buscar fervientemente el nuevo nacimiento. Y la doctrina del nuevo nacimiento ha quedado estampada justamente en los elementos de lo que es el protestantismo, la experiencia. Este es el libro que recomendó Charles Wesley a Whitefield, que lo transformó para siempre. The Life of God in the Soul of Man. La vida de Dios en el alma del hombre, de Henry Scougal. Este fue el libro. Por eso un libro a veces transmite las ideas, ¿no? Que te calman el corazón, pero te pueden agitar bastante, ¿no? Charles Wesley lo leyó, se lo compartió a Whitefield y este libro transformó a Whitefield. Y para negarse a sí mismo, abandonó lo único que disfrutaba, el Holy Club, el Club Santo de Oxford, donde conoció a John Charles Wesley. En la primavera de 1735, a la edad de 20 años, le entregaron a Whitefield este libro, La vida de Dios en el alma del hombre. Whitefield y Wesley encontraron fuerte oposición a su predicación de nuevo nacimiento. Whitefield y Wesley se quedaron despiertos hasta tarde una noche de enero de 1739, hablando con algunos de estos opositores de su doctrina. Pensó que la brecha entre ellos era muy grande. Estoy completamente convencido de que hay una diferencia fundamental entre ellos y nosotros. Ellos creen solo en un Cristo externo. Como decía Jalil Gibral Jalil, ¿no? Hay dos Cristos que todos los días se reúnen en una montaña. El Cristo de los teólogos y el Cristo del pueblo. Y decía Whitefield, ellos, nuestros rivales, creen solamente en un Cristo externo. Nosotros creemos además que ese Cristo debe formarse en nuestros corazones interiormente, para que por la fe, dijo Pablo en Efesios, Cristo se arraigue en vuestros corazones. Y cuando la Biblia habla de corazones, ¿de qué habla? Del asiento de las emociones, del alma, de la voluntad, de las cosas volitivas del ser humano. Ahí donde lo que tú sientes, cabezón, ahí está, ahí quiere arraigarse Cristo. Ahí es donde Él quiere arraigarse. La vida espiritual de la iglesia, junto con su reforma doctrinal, ha permanecido en aquellos remanentes que de tiempo en tiempo y sintiendo dolor por el pecado, vuelven a buscar a Dios con insistencia, oración, ayuno y llanto. Make the Pentecostalism great again. Hagamos al pentecostalismo grande otra vez. Concédanos Dios
todo esto. Dice por acá mi querido Lars, yo puedo creer en temblores, pero relajos no. Yo lo único que te puedo decir, Lars, es que no es diferente a todos aquellos que se opusieron a Wesley, a Whitefield, a Edwards, a todos aquellos que sin saber cómo participaron de todo esto y decían, no sé qué está pasando. Qué bello que es el Señor, mis hermanos. Aleluya. Por sendas ya gastadas, la llama se apagó en tantos altares, pero en el susurro del viento antiguo escuchamos un llamado a despertar. Volvamos al aposento estente, cuando el fuego vino y llenó el lugar. Habrá alabanza en lengua extraña cuando el Espíritu decida bajar. Un fuego que despierta, arde otra vez, enciende nuestras vidas con tu poder. Cristianismo vivo, más allá del ritual. Levántate, iglesia, que rompemos el mal. Espectadores del tiempo, somos herederos de un legado real. Nos levantamos con voz valiente para vencer la sombra del conforma. Las escrituras son nuestra roca eterna y el Espíritu es viento que hace vibrar cuando se alza la verdad sin temor. El reino avanza y no puede parar. Porque cuando el fuego arde, el temor huye. Cuando la palabra habla, la mentira cae. Un solo cuerpo, una sola esperanza. Cristianos de fuego, Vamos a renacer. fuego que despierta, arde otra vez, enciende nuestras vidas con tu poder. Cristianismo vivo, más allá del ritual. Levántate, iglesia, que rompemos el mal. Oh, fuego que despierta, transforma hoy, que la palabra firme nuestra fe. Hoy nos unimos en comunión para hacer grande otra vez tu misión. Vuelve a soplar, Espíritu Santo, enciende la llama, no nos dejes callar. Tu poder renueva los huesos cansados. Haz de tu pueblo un volcán celestial. Fuego que despierta, Vuelve a brillar, somos tu iglesia. lista para amar. Cristianismo vivo, Fuerza y verdad, fuego que despierta. haznos respirar. Venga,
que despierta.